Buenas noches con todos. Los saluda Giovanna Ramírez, gerente general de Rancor International Training. Les damos la bienvenida y las gracias a nuestros amigos de Canadá, Colombia, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, México, Nicaragua, Paraguay y Perú por asistir a nuestro webinar gratuito contable Impuesto a la renta diferido, método del balance. Esta noche nos acompaña Ricardo Mena Caguas, gerente general de MB Consultores SAC y director técnico NIF de Grupo Siglo BPO, contador público colegiado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, certificado en normas internacionales de información financiera NIF por el Instituto de Contadores Colegiados de Inglaterra y Gales ICAEF, egresado del programa de formación empresarial de la Universidad de Piura, egresado de la maestría en política y gestión tributaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Experiencia docente en las diplomaturas de normas internacionales de información financiera de Centrum Católica, Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y en el programa de alta especialización de NIF de la Universidad de San. Paz, vicepresidente de la Comisión de Investigación Contable de la Asociación Interamericana de Contabilidad, expositor e implementador de NIF en Perú, Ecuador y Colombia. Con esto damos inicio a nuestro webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanna, por la invitación a Rancor y gracias por la presentación. Eh, el día de hoy tenemos, y gracias a los participantes que se han conectado puntualmente. El día de hoy vamos a revisar el tema del impuesto a la renta diferido, el método del balance. Tenemos primero nuestro pensamiento crítico. Para determinar una liquidación del impuesto a la renta correcta, se debe identificar las diferencias permanentes y temporales. Para determinar un correcto cálculo del impuesto a la renta diferido, se debe identificar las diferencias temporarias. En consecuencia, y acaba el mensaje, para identificar las diferencias permanentes, temporales y temporarias, se debe conocer las NIF, el impuesto a la renta, y las diferencias entre las NIF y el impuesto a la renta. Esto quiere decir que si nosotros queremos hacer el cálculo y la determinación del impuesto a la renta diferido, para hacer ese cálculo, primero tenemos que elaborar la liquidación del impuesto a la renta. Para elaborar la liquidación del impuesto a la renta, primero tenemos que conocer las diferencias entre las NIF y el impuesto a la renta. Para poder elaborar correctamente el impuesto a la renta diferido, o determinar correctamente el impuesto a la renta diferido, tenemos que identificar con precisión las diferencias permanentes, las temporales y las temporales. Y para eso necesitamos conocer las NIF y el impuesto a la renta. El reto es grande, ¿no? A veces queremos entrar directamente a hacer el cálculo del impuesto a la renta diferido, sin embargo, si no damos esos pasos previos, vamos a tener problemas para calcular correctamente dicha cifra. Bien, la base conceptual, ¿no? Lo primero que podemos indicar acá es que eh, cuando liquidamos el impuesto a la renta, partimos del resultado contable que se ha determinado de acuerdo a NIF para llegar a la renta imponible o pérdida tributaria, mejor dicho, al resultado tributario. Para poder nosotros llegar a esa renta imponible o pérdida tributaria, vamos a tener partidas de conciliación entre el resultado contable y la renta imponible o pérdida tributaria. Esas partidas de conciliación tienen una clasificación. Esa clasificación corresponde a diferencias permanentes y diferencias temporales. Las diferencias permanentes son las que nosotros vamos a adicionar en un año y más adelante no las vamos a deducir, y también las que vamos a deducir un año y más adelante no las vamos a agregar. Sin embargo, las diferencias temporales son las que en determinados años adicionamos
y en los siguientes deducimos, y las que también en determinados años deducimos y más adelante vamos a adicionar. Esas diferencias temporales son las que generan el impuesto a la renta diferido. Y cuando hablamos de impuesto a la renta diferido y hablamos de impuesto a la renta corriente, el impuesto a la renta corriente es el que se determina sobre la renta imponible. Para hablar en sencillo, es el impuesto a la renta que anotamos como el impuesto a la renta anual de nuestra declaración jurada anual del impuesto a la renta. Bien, empezamos entonces con la pregunta 1. Atalí, lanzas la pregunta. Los participantes ya están enterados de que vamos a aplicar el Sócrates. Y les hemos enviado un mensaje por correo y también a su WhatsApp. De todos modos, estoy compartiendo en nuestro chat de la reunión el link para que puedan encontrar la pregunta. Les va a De acuerdo. pedir un nombre de aula, poner Ramcor, y les va a pedir un nombre, pueden poner su nombre, un seudónimo, y ahí ya les va a aparecer la primera pregunta. A ver, nos escriben también por el chat o si desean en el WhatsApp donde siempre nos comunicamos para que si tienen alguna dificultad para entrar. Ahí se están conectando, tenemos 3, 4 personas, 5. Participen, por favor. Si se equivocan, no hay ningún problema. La idea es que en este caso hemos venido a aprender, pero es importante ver si conocen o no conocen, dominan o no dominan. Los que no responden, yo parto de la premisa de que no tienen una idea de lo que estamos preguntando, ¿ah? Entonces, las personas que tienen una idea, por favor, procedan con la respuesta, ¿no? A ver, tenemos 10 personas. A ver, Ricardo, son 13. Tú me avisas. Con 14 o Ujú. con 15, con 15, con 15. Somos A ver, por 71 favor. conectados. A Sí, ver, sí. Por favor, participen. Si se equivocan, no hay problema. Estamos aquí para aprender, pero para mí es importante saber cuál es la posición de ustedes con respecto a la pregunta, ¿no? Diferencias temporarias, diferencias entre la ganancia fiscal y contable, que se origina en un periodo y revierte en otro u otros posteriores, y diferencias entre el importe en libros de un activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. listo. Ricardo, me dices, 18 personas Ah, han ya, ingresado excelente. y han respondido. Excelente, excelente. Con Ya. 18 estamos muy bien. Proyecta el resultado, por favor. Y lo estoy procesando unos segundos, por favor. Bien. La respuesta correcta entonces es la B. Eh, las diferencias temporarias son las diferencias entre el importe en libros de un activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. No se preocupen los que se han equivocado, y porque vamos a explicar, ¿no? Las diferencias temporales son las diferencias entre la ganancia fiscal y la contable que se originan en un periodo y revierten en otro u otros posteriores. Recuerden ustedes la presentación que hicimos donde estaban las diferencias permanentes y las diferencias temporales, o sea, las que se generan entre la ganancia fiscal y la contable son las diferencias temporales.
Y las diferencias temporarias son las diferencias entre el importe en libros de un activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. Todas las diferencias temporales son diferencias temporarias. Algunas diferencias temporarias, muy pocas, no son diferencias temporales. El mejor ejemplo corresponde a la revaluación. Cuando hacemos una revaluación de activos, la base contable, digamos que tiene 100 de costo, 50 de revaluación, que no es costo computable los 50, y la base fiscal tiene 100 de costo. En ese caso, esa diferencia temporaria de la revaluación no es diferencia temporal, porque la revaluación no la vamos a ver reflejada en la liquidación del impuesto a la renta. Sin embargo, la depreciación de la revaluación sí va a ser una diferencia temporaria y una diferencia temporal. Pero la propia revaluación es una diferencia temporaria, pero no es una diferencia temporal. ¿Ok? Regresamos, Natalie. ¿Pongo compartir pantalla? Sí, tú regresas, Ricardo, tu presentación. Ok. Entonces, explicado esto, pasamos ahora al concepto del método del balance. Vamos a, con un ejemplo sencillo, entender a qué se refiere la NIC 12 cuando nos habla del método del balance. Entonces, para el ejemplo, tenemos eh, una máquina que costó 300 y contablemente se deprecia a 100 anual, ¿no? En el año 1 100, en el año 2 100, en el año 3 100. Sin embargo, el límite tributario es de 60 anual. En el año 1 60, en el 2, en el 3, en el 4 y en el 5 60. ¿Cómo liquidamos nuestro impuesto? ¿No? Ah, utilidad contable 150 para el ejemplo, la depreciación no deducible, porque registramos 100 y nuestro límite es 60, entonces depreciación no deducible 40. La renta imponible 190. Con el método de resultados, ¿cómo registraríamos esta operación? Gasto del impuesto a la renta contable. He trabajado con la tasa del 30% para facilitar los cálculos, ¿no? Gasto del impuesto a la renta contable 45. Impuesto a la renta diferido activo 12. Impuesto a la renta por pagar, que es equivalente al impuesto a la renta corriente, 57. Con el método de resultados. Este mismo ejemplo vamos a verlo ahora con el método del balance, ¿no? El método del balance ya habla de base contable y base tributaria o base fiscal. Entonces, mis costos están iguales, pero mi depreciación acumulada contable es de 100 y mi depreciación acumulada tributaria es de 60. Me genera una diferencia temporaria de 40, que por el 30% me genera una diferencia temporaria deducible de 12, ¿no? Es la forma que tenemos nosotros que trabajar cuando aplicamos el método del balance. Entonces, si nosotros tenemos una base contable y una base fiscal, recuerden que el método del balance trabaja ya sobre el concepto de base contable y base fiscal o base tributaria, ¿no? Cuando la base contable es mayor que la base fiscal, se genera un pasivo tributario diferido porque en periodos futuros tenemos un impuesto a la renta por pagar. El ejemplo es el del arrendamiento financiero. En el caso del arrendamiento financiero, nosotros vamos a tener al inicio una depreciación mayor, porque vamos a depreciar en los años del contrato. Sin embargo, en la base contable vamos a depreciar de acuerdo a la vida útil. Bajo ese concepto, lo que hoy día deducimos en un mayor importe, lo vamos a tener que agregar más adelante. Por eso es que la base contable es mayor que la base fiscal. Y si la base contable es mayor que la base fiscal, hay un pasivo tributario diferido porque en periodos futuros tenemos un impuesto a la renta por pagar. Cuando la base contable es menor que la base fiscal, por ejemplo, nosotros tenemos un activo que lo hemos depreciado por una cifra, pero la base fiscal es menor. Entonces tenemos que adicionar. Recuerden ustedes el ejemplo que vimos acá, ¿no? Este es el caso de la base que estamos viendo, la base contable versus la base fiscal, ¿no? Acá nosotros
En la contabilidad hemos depreciado por 100, en la tributación hemos depreciado por 60, porque es su límite. Tuvimos que agregarle 40 para determinar la renta imponible, ¿no? Entonces la base contable es 200 y la base fiscal es 240. Cuando la base contable es menor que la base fiscal, se genera un activo tributario diferido porque en periodos futuros tenemos un impuesto a la renta por recuperar. Mientras que en la base contable mayor que la base fiscal pusimos como ejemplo el arrendamiento financiero, tributariamente reducimos más depreciación, por eso que la base contable es mayor que la base fiscal. En el siguiente caso, estamos hablando de una tasa contable mayor que una tasa fiscal y en consecuencia hemos tenido que agregarle, ¿no? Hacer una adición para determinar la renta imponible y si ahora adicionamos, más adelante vamos a deducir. Por eso cuando la base contable del activo es menor que la base fiscal, se genera un activo tributario diferido y en periodos futuros tenemos un impuesto a la renta por recuperar. Vamos con la pregunta 2, Natalie. Sí, claro, Ricardo, ya está abierta. A ver, repetimos por aquí las indicaciones. Los que entraron en la primera pregunta pueden entrar de la misma manera. Les voy a compartir nuevamente el link por aquí por el chat. Nombre ¿Vieron? del aula Hubieron personas que es respondieron Ramcor por el chat, Natalie. Hay que promover para que por favor y para que puedan respondan. aparecer en las estadísticas. Sí, 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 Ya para que tenemos aparezcan. 7, 8, 10 personas conectadas. Ujú. Vamos por El link, 18, pues. Vamos por 18. el link lo tienen aquí en el chat, también lo tienen en el correo y en los mensajes que les hemos enviado por WhatsApp. Les va a pedir un nombre del aula, ponemos Ramcor, les va a pedir un nombre, pueden poner un seudónimo, incluso una letra, algunos ponen solo una letra porque como vieron no necesitamos ese dato. Escogen la respuesta que les parezca correcta, la A o la B, y ponen enviar. A ver, tenemos 16 personas conectadas. Están pensando, 17. Los señores Cornelio Porras y Daniel Arevalo han contestado por el chat. Si pudieran hacer el esfuerzo, igual les agradezco que hayan respondido, ¿ah? Pero si pudieran hacer el esfuerzo de entrar por el Sócrates, sería una gran cosa. Dale algunas pautas, Nati, sobre el tema de Sócrates aquí en público para que más o menos vean qué es lo que tienen y qué deberían hacer. Sí, les he compartido en el chat el link. Le dan clic al link que tienen en el chat. Este link también lo tienen en los mensajes de WhatsApp y en los correos que les hemos enviado durante la tarde. Una vez que le den clic, les va a pedir un nombre de aula o room, si es que está en inglés. Ponen Ramcor como el nombre de nuestra empresa. Luego les va a pedir un nombre. Ponen su nombre o un seudónimo, no hay problema, y les va a aparecer la pregunta con las dos alternativas. Escogen la alternativa correcta y ya, o las que les parezca correcta y ya están participando. Ok, A ver, Pedro Chávez hace un pequeño esfuerzo a ver si también 30 conectados. Nos faltan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 que manden sus respuestas. ujú, Tú me avisas, Ricardo. Tenemos un tope, me parece que de 40 en el aula. Así que ya vamos con 30. Esperamos a los 30 que se animen a responder. ya, Si se tenemos equivocan no hay treinta y ningún problema. tres y falta una persona. Tú me avisas, Ricardo, si ya lo cierro. Sí, sí, ciérralo ya. Ya. A ver, lo voy a compartir en breve. Aquí. Listo. Bien, entonces la respuesta correcta es la B. Por si acaso, esta es una definición que está en la NIC 12 y que de paso nos ayuda a determinarlo con facilidad porque es una fórmula, ¿no?
La base fiscal del pasivo es igual a su importe en libros menos cualquier importe que eventualmente sean deducibles fiscalmente respecto de tal partida en periodo futuro, ¿no? Por ejemplo, las vacaciones por pagar. Las vacaciones por pagar, para que sean deducibles, tienen que haberse pagado. Entonces yo tengo mi saldo de vacaciones por pagar y digo, bueno, ¿cuánto va a ser de ese total de vacaciones por pagar deducibles en periodo futuro? Tanto, ok, le resto y esa sería la base fiscal. ¿Y cuánto sería la diferencia temporaria? La diferencia entre la base contable y la base fiscal. Ok, Natalie, pasamos para yo compartir pantalla. Sí, puedes entrar a compartir. Ah, Igual suelto la pantalla y ya está. correcto. Bien, entonces, en el caso de los pasivos, cuando el pasivo, la base contable del pasivo es mayor que la base fiscal, se genera un activo tributario diferido porque en periodos futuros tenemos impuesto a la renta por recuperar. Ejemplo, el de vacaciones por pagar. Yo tengo 100 en la base contable de vacaciones por pagar, le voy a restar lo que va a ser deducible en periodo futuro y me da una base fiscal. Recuerden ustedes que en el caso de vacaciones por pagar, que se convierte en un gasto no deducible por la parte en la que yo no he pagado, entonces tengo que adicionar en un año y cuando lo pago lo deduzco, ¿de acuerdo? Entonces es un activo tributario diferido porque si yo adiciono en el año 1 y lo voy a deducir en el año 2, en periodos futuros me va a generar un impuesto a la renta por recuperar. Y si la base contable del pasivo es menor a la base fiscal, el pasivo tributario, se genera un pasivo tributario diferido porque el impuesto a la renta se va a generar en periodo futuro un impuesto a la renta por recuperar. Y si tenemos pérdidas tributarias arrastrables que sustentamos que van a ser recuperables, esto genera un activo tributario diferido porque en periodos futuros tengo un impuesto a la renta por recuperar. Bien, lo primero entonces que tenemos que hacer antes de hacer nuestro cálculo del impuesto a la renta diferido es preparar nuestra liquidación del impuesto a la renta. Y en la liquidación del impuesto a la renta, lo segundo que tenemos que hacer es la clara identificación si es una diferencia permanente o es una diferencia temporal. Para el ejemplo, tenemos utilidades antes de impuesto a la renta de 500.000, gastos sin documentación sustentatoria. Este es un gasto no deducible y que más adelante no va a ser deducible, permanente, 10.000. Desvalorización de existencias. Cuando he registrado el gasto por valorización de existencias, es no deducible, lo tengo que adicionar, pero cuando destruya la mercadería, se va a convertir en un gasto deducible, por eso que es temporal. Depreciación, al inicio tengo una tasa contable mayor que la tributaria, que el límite tributario, en consecuencia le he adicionado 25.000, pero más adelante lo voy a poder deducir. Intereses del pasivo por arrendamiento es no deducible, lo agrego. Depreciación del activo por derecho de uso es no deducible, lo agrego. Me da un subtotal de 95.013 y por los alquileres, por el arrendamiento, me permiten deducir la cuota de arrendamiento. Entonces le resto 10.000, llego a una renta imponible de 585.013.33, le aplico la tasa de 29.50 y se genera un primer concepto que se llama impuesto a la renta corriente. ¿Qué es el impuesto a la renta corriente? El impuesto que determinamos de aplicar la tasa a la renta imponible luego de agregar o deducir las diferencias permanentes y temporales. ¿Y qué es el impuesto a la renta corriente desde el punto de vista de la declaración jurada anual? Es el impuesto que nosotros determinamos como el impuesto a la renta anual. Es el impuesto a la renta corriente. Esto nos va a generar un asiento de diario. Gasto de impuesto a la renta corriente contra impuesto a la renta por pagar. Bien, en el primer ejemplo entonces, desvalorización de existencias, tenemos un costo de 500.000, ahí no hay diferencia, pero tenemos una desvalorización de 150.000. Estamos hablando como una posición acumulada y la diferencia temporaria es de 150.000. Este cálculo lo estamos haciendo en el año 2. En el año 1 ya teníamos 100.000 como desvalorización que habíamos agregado
para el cálculo del impuesto a la renta y que aún no lo hemos deducido, ¿no? Y ahora este año tenemos 50.000 de desvalorización de existencias y nos genera un saldo final de desvalorización de existencia de 150.000, que vendría a ser la diferencia temporaria al final del año 2. Depreciación contable mayor que el límite tributario. Contablemente la depreciación es vida útil 8 años, 125.000. Tributariamente el límite es del 10% del costo. Entonces tenemos 100.000 como límite. Esto nos lleva a que entre el año 1 y el año 8 vamos a tener que agregar en nuestra declaración jurada 25.000. En el año 9, vía declaración jurada, vamos a deducir 100.000 y en el año 10, vía declaración jurada, vamos a deducir 100.000. Al año 2, del punto de vista de base contable y base fiscal, costo el millón, igual. La depreciación acumulada contable, 125.000 del primer año, más 125.000 del segundo año, 250.000. La base fiscal, 100.000 del primer año como límite, 100.000 del segundo año como límite, 200.000, la diferencia temporaria es 50.000. Y si hablamos como movimiento de la diferencia temporaria, saldo inicial 25, más adiciones 25, saldo final al final del año 2 de 50.000. El arrendamiento operativo. Del punto de vista contable, hemos registrado una depreciación del activo por derecho de uso de 8.747 por cada año. Y el costo del activo por derecho de uso ha sido 26.243.16. Recuerden ustedes que las cuotas en el plazo de arrendamiento lo traemos a valor presente y el primer asiento es un asiento de activo por derecho de uso con pasivo por arrendamiento, que en este caso ha sido por 26.243.16. La depreciación la vamos a aplicar en el término de la vida útil, que son 3 años, y que nos da 8.747.72. El pasivo por arrendamiento va a iniciarse con 26.243.16, le vamos a aplicar el interés, le vamos a restar el pago, que en este caso es 10.000, y nos da un saldo final. Y así vamos cada año, el año 1, el año 2 y el año 3. Al momento de elaborar nuestra declaración jurada del año 1, vamos a tener que agregar 8.747.72. Vamos a tener que adicionar 1.837.02 y vamos a tener que deducir 10.000. En el caso del año 2, vamos a tener que adicionar en la depreciación 8.747.72, un interés de 1.265.61 y vamos a deducir un gasto de alquiler para productos tributarios de 10.000. En el año 3 vamos a adicionar 8.747.72 de depreciación, 654.21 de interés y vamos a deducir 10.000 de arrendamiento. Esto nos lleva a que al final del año 2 tengamos una base contable de un costo de 26.243.16 y una depreciación acumulada de 17.495.44, vale decir la sumatoria del primer año, 8.747.72, del segundo año, 8.747.72, nos da 17.495.44. Tenemos una posición neta de 8.747.72 al año 2 y un pasivo por arrendamiento de 9.345.79. Entonces, la diferencia temporaria, ¿cómo llegamos a 8.747.72? En el primer año teníamos una diferencia temporaria de 17.495.44. En el segundo año hemos adicionado 8.747.72 y nos da un saldo final de 8.747.72. El pasivo por arrendamiento. En el primer año tuvimos una diferencia temporaria de 18.088.18. Le hemos adicionado en el segundo año intereses por 1.265.61 y le hemos deducido la cuota de alquiler de 10.000. Y eso nos genera un saldo final de la diferencia temporaria de 9.345.79, que es lo que tenemos acá. ¿Cuál es la diferencia temporaria por el activo por derecho de uso al final del segundo año? 8.747.72.
¿Cuál es la diferencia temporaria del pasivo por arrendamiento al final del segundo año? 9.345.79, que es lo que tenemos acá. Bien, entonces con estos tres casos vamos ahora a hacer nuestro resumen, nuestra hoja de control de las diferencias temporarias deducibles y las diferencias temporarias imponibles. ¿Cuáles son las diferencias temporales deducibles? La depreciación de existencias, la depreciación y pasivo por arrendamiento. ¿Por qué? Porque en periodos futuros vamos a recuperar impuestos. ¿Y cuál es la diferencia temporal imponible? La del derecho de uso. ¿Por qué? Porque en periodos futuros vamos a adicionar impuestos, ¿no? Vamos a tener que sumarle, vamos a tener adiciones. Cada año vamos a tener adiciones, sumarle al resultado contable. Entonces, estas diferencias temporarias que ya la vimos por cada uno de los ejemplos, ¿no? Acá tenemos la apreciación de existencias, y se inició con 100.000 y adicionamos 50 y llegamos a 150.000, ¿no? Entonces, en este resumen, saldo inicial 100.000, adición de 50.000, saldo final 150. La depreciación, recuerdan ustedes que el primer año era 25 porque se había depreciado 125 menos 100, 25. En el segundo año adicionamos 25, saldo final 50. El pasivo por arrendamiento, en el saldo inicial 18.080.18, hemos adicionado 1.265.61, le hemos deducido la cuota de 10.000 y nos queda 9.345.75. El total en saldo final, 209.345.79. Y en las diferencias temporarias imponibles, tenemos un saldo inicial de menos 17.495.44, una adición, recuerden ustedes, de la depreciación del año 2 de 8.747.72 y nos da un saldo final de 8.747.72. De las deducibles menos las imponibles, tenemos una posición neta de deducibles de 200.598.07 y en consecuencia le vamos a aplicar la tasa del 29.50 y nos da 59.136.23 de impuesto a la renta diferido activo. Las diferencias temporarias deducibles, que son las que en periodo futuro tengo un impuesto por recuperar, generan un impuesto a la renta diferido activo. Las diferencias temporarias imponibles, que implican que en periodos futuros tengo un mayor impuesto que pagar, generan un impuesto a la renta diferido pasivo. Como la base es de deducible 209.345.79 mayor a la imponible, que es 8.747.72, nos da una posición neta de diferencias temporarias deducibles, netas, de 200.598. En consecuencia, los 59.136.43 es el impuesto a la renta diferido al año 2. Para el impacto en resultados del año 2, le tengo que restar el impuesto a la renta diferido activo al año 1, que es 37.047.50. Entonces, tenemos en el año 2 un registro en el débito porque se incrementa el impuesto a la renta diferido activo de 22.128.93. Entonces, vamos a registrar una cuenta de activo, impuesto a la renta diferido activo por 22.128 y una cuenta de impuesto a la renta diferido de resultados de 22.128.93. Esta es la misma liquidación que vimos al inicio, ¿ah? Solo para repasar. Utilidad antes de impuesto a la renta, 500.000. Gastos sin documentación sustentatoria, una diferencia permanente de 10.000. Hemos adicionado desvalorización de existencias, que es una diferencia temporal de 50.000. Hemos adicionado una depreciación de 25.000, también como diferencia temporal. Hemos adicionado intereses de pasivo por arrendamiento de 1.265.61. Hemos adicionado depreciación del activo por derecho de uso de 8.747.72. Nos da un subtotal de 95.013.33. Hemos deducido alquileres por 10.000 y nos da una renta imponible de 585.013.33, una tasa de impuesto a la renta de 29.50
generando lo que se denomina impuesto a la renta corriente en el año 2 de 172.578.93. ¿Cómo se registra contablemente? Se registra como gasto de impuesto a la renta corriente, 172.578.93 en el débito, y en el crédito, impuesto a la renta por pagar. Entonces, ¿cuál es el gasto del impuesto a la renta contable? Recuerden ustedes que el gasto del impuesto a la renta contable tiene el efecto del impuesto a la renta corriente y del impuesto a la renta diferido que afecta al resultado. Entonces, recuerden ustedes que el impuesto a la renta corriente del año 2 es 172.578.93. Recuerden ustedes que el impuesto a la renta diferido del año 2 es 22.128.93. 22.128.93. Entonces, el gasto contable del impuesto a la renta que contiene estos dos elementos es de 150.450. Ahora, queremos validar si hemos determinado correctamente el gasto del impuesto a la renta contable. Para eso, tomamos la utilidad del impuesto a la renta, ¿no? Utilidad del impuesto a la renta. Y le vamos a agregar y deducir las diferencias permanentes. Que para el caso del ejemplo, la única diferencia permanente es gastos sin documentación sustentatoria por 10.000. Entonces le agregamos los 10.000 y nos da 510.000. Le aplicamos a la 510.000 la tasa del impuesto a la renta, 29.5%, y nos da 150.450, que es el gasto del impuesto a la renta contable ya validado. Bueno, con esto termino mi presentación del día de hoy y a disposición de ustedes por las preguntas que tengan. Muchas gracias, Ricardo. Animo a los que están conectados a que nos puedan dejar sus preguntas en el chat. O los que quieran participar de manera directa, verbal, también, ¿no? Levantan la mano. A ver, Ricardo, tal vez mientras se animan a dejar su pregunta o a levantar la mano, les comparto las promociones que tenemos para los que han estado el día de hoy. Perfecto. Sigamos con las promociones. Mientras que van alistando sus preguntas, las pueden ir poniendo en el chat. Muchas gracias nuevamente a todos por conectarse el día de hoy. Hemos sido un grupo bastante interesante. Y para ustedes, solo para los que están el día de hoy, tenemos promociones especiales. Primero, el tema de la membresía anual contable y tributaria. Tenemos nosotros un programa anual y estamos atentos a los cambios tributarios, a las novedades contables, a la coyuntura. Y programamos también a temas ahora de transformación digital y hacemos programaciones durante todo el año en base a las necesidades que tienen los contadores. Y tenemos una oferta para ustedes que es de, si pagan al contado, tienen un mes de regalo en la membresía. Es decir, pagan 12 meses y les regalamos un mes. Y la membresía tendría validez de 13 meses en este caso. También para febrero ya tenemos programados estos dos seminarios, el caso práctico de declaración jurada impuesto a la renta 2023 y la aplicación práctica del impuesto a la renta inferior 2023 con Ricardo que nos acompaña el día de hoy. Ambas son de 2 fechas, 2 horas cada seminario y tenemos un precio muy especial para todos ustedes. En este caso, esta promoción es válida solo para los de Perú por el tema de la declaración jurada que tiene las consideraciones que se toman en cuenta en nuestro país. Les estamos mandando la información también por chat. Tienen nuestro número, tienen nuestros contactos y como nosotros tenemos el registro cada uno de ustedes, pueden acceder a la oferta. Vamos a estar atentos a darles este precio especial. Y a la última promoción, en especial para los que nos acompañan de fuera, aplicación práctica del impuesto a la renta diferido 2023, el 20 y 22 de febrero, tenemos un precio especial para los de Perú y para los de fuera de Perú que nos han estado acompañando el día de hoy. Así que nuevamente les enviamos la información por chat, mañana se las estamos enviando también detallada, y si alguien está muy apurado para ya acceder a la oferta y poder reservar su vacante, nos puede escribir de inmediato. Compre ya, compre ahora.
Ricardo, hay un par de preguntas. Te Sí. ayudo con la lectura ya No, no, que no. tal vez se te pierden. ¿Sí las ubicas? Hay tres preguntas. Ok, listo. Este, no tengo en pantalla así el chat, pero tengo un numerito C que voy a probar a ver cómo me va. Mostrar, vistas. Qué pena. Ya, ok, me las lees. Sí, yo te ayudo con las Por favor, con preguntas. el nombre, ya, para poderlo saludar, porque hay varios amigos que nos están haciendo preguntas ahí. Sí, Cornelio Porras nos dice, ¿también se puede comprobar el diferido con las diferencias temporarias por la tasa? Sí, correcto, Cornelio. Primero, te agradezco la participación eh, y te agradezco la pregunta también. Sí, o sea, el diferido, digamos, como es una consecuencia de las diferencias temporales, lo podemos eh, verificar con la tasa del impuesto, ¿no? Así es. Siguiente pregunta de Carlos Montes de Oca. Hola Ricardo, ¿los activos por impuestos diferidos tienen alguna caducidad? ¿Depende de la norma contable o de la norma tributaria de cada país? Correcto. Te agradezco, Carlos, y un saludo para todos mis amigos de Ecuador. En principio, nosotros tenemos que revisar cada año, tenemos que revisar si ese impuesto a la renta diferido activo es recuperable, ¿de acuerdo? Y la recuperabilidad va a depender de una serie de factores que tienen relación más con el tema tributario que con el tema contable. Explico. Yo tengo un impuesto a la renta diferido activo y digo, ok, esto va a implicar que voy a recuperar impuestos y veo mi proyección, sí, tengo utilidades, ok, lo voy a recuperar, o tengo diferencias temporarias imponibles que van a, a reconocerse o adicionarse en años siguientes, entonces digo, sí, voy a poder recuperar bajo ese concepto, ¿no? Eh, no tienen una caducidad desde el punto de vista de decir, oye, ¿hasta cuándo puedo recuperar? No. La que tiene caducidad en el Perú y en otras partes de Latinoamérica es el tema del impuesto a la renta diferido activo generado por la pérdida tributaria. En el Perú, solo para que puedas tener un aspecto comparativo y veas la aplicación, en el Perú tienes impuesto a la renta, perdón, tienes la pérdida tributaria dos métodos. El primer método, el poder aplicar la pérdida en 4 años, y el segundo método, poder aplicar la pérdida contra el 50% de la renta imponible de cada año, ¿no? En el primer caso, al cuarto año se acaba, en el segundo caso tienes la posibilidad de hacerlo permanente, pero tienes que pagar el impuesto por el 50% de la renta imponible. Por el otro 50% lo aplicas a la pérdida tributaria. Eso quiere decir que sí tendría una caducidad, por ejemplo, si estás en el método A de los 4 años, porque si al cuarto año no has podido aplicar la pérdida tributaria, en realidad ya no, ya lo perdiste. Y si has registrado el impuesto a la renta diferido por la pérdida tributaria, en ese caso tienes que reconocer un gasto por impuesto a la renta por haber perdido parte de la pérdida tributaria que ya no se va a poder aplicar, ¿no? Gracias, Ricardo. Ok, Tenemos la pregunta de Omar. antes de entrar a Omar, léeme por favor lo de Carlos hay un complemento de Carlos para cerrar el Ah, tema, ok. ¿ya? Muchas gracias, Ricardo. En Ecuador las pérdidas son amortizables en 5 años, a razón de hasta el 25% de la base imponible de impuesto a la renta. Ok, Carlos, ahí si digamos, lo puedo aplicar solo hasta 5 años, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra caducidad sería en esos 5 años. Vale decir que si después del quinto año no lo apliqué, ya pierdo la pérdida, ¿no? Ahora, en pérdida, no en activos, no en otras partidas. O sea, si yo tengo el impuesto a la renta diferido activo, por ejemplo, por el tema de la depreciación, no hay ningún problema. O sea, no tengo ninguna limitación para poderlo recuperar hacia adelante, ¿no? La siguiente pregunta, Natalie. Y Omar nos dice, Ricardo, cuando tengo acumulación de pérdidas fiscales, ¿no debo reconocer más gasto por impuesto a la renta? Ok, te agradezco la pregunta. ¿De quién es la pregunta, Natalie? Omar P. Ok, Omar, te agradezco la pregunta, ¿no?
En principio, la pérdida tributaria, si es recuperable, lo que te va a generar es un ingreso por impuesto a la renta, ¿de acuerdo? Imaginemos una tasa del 30%. Tú tienes 100 de pérdida, entonces te va a generar 30 de impuesto a la renta como ingreso. En el débito, impuesto a la renta diferido activo de 30, y en el haber, un ingreso por impuesto a la renta solo para propósitos contables. Ahora bien, si esa pérdida tributaria, al momento en el cual tú la has determinado y evalúas y esa pérdida tributaria no va a ser recuperable, no haces ningún registro. Solo se hace un registro de impuesto a la renta diferido activo con una contraparte de ingreso por impuesto a la renta para propósitos contables si consideras que la pérdida tributaria va a ser recuperable. Gracias, Ricardo. Tenemos una pregunta de un usuario que no está con nombre, Moto G54, y que también ha levantado la mano. Ok, Cuando mencionas que escriba, arrendamiento, ¿se refiere a leasing? ok, le agradezco la pregunta a Moto, pero no, en el caso, como no hay nombre específico, discúlpame Moto, por favor las preguntas por escrito. Sí, en principio no se refiere solamente al leasing, sino se refiere al arrendamiento financiero y el arrendamiento operativo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en realidad leasing es arrendamiento, pero en la jerga financiera al leasing se le asocia al arrendamiento financiero. Entonces prefiero usar la terminología en español, que sería el caso del arrendamiento, tanto arrendamiento financiero como arrendamiento operativo, de acuerdo a la NIS 16, tienen el mismo tratamiento contable para el arrendatario. El arrendatario de arrendamiento financiero y arrendamiento operativo van a reconocer un activo por derecho de uso. Ese activo por derecho de uso se va a depreciar y van a reconocer un pasivo por arrendamiento. Ese pasivo por arrendamiento va a incrementar por intereses y va a disminuir por la cuota de alquiler. En este NIS 16, aplicable a todos los países a quienes agradezco que estén participando el día de hoy. En la contabilidad, NIS 16. Pero para propósito de la tributación, ahora sí vamos al Perú, en el Perú, en arrendamiento operativo, la depreciación del activo por derecho de uso es no deducible y el interés del pasivo por arrendamiento es no deducible y se convierte en deducible la cuota de alquiler. Y en el caso de arrendamiento financiero para el Perú, es deducible la depreciación de acuerdo a los términos de años del contrato y es deducible el interés también. En este caso, el tratamiento tributario peruano, ¿no? Pero la idea, digamos, como hay personas de otros países, explico como tratamiento tributario peruano, pero el concepto es aplicable para todos los países desde el punto de vista de si el tratamiento tributario es similar, serán adiciones la depreciación del activo por derecho de uso y el interés por pasivo de arrendamiento. Hay una pregunta de Pedro Chávez, Natalí. Me pareció ver en algún momento. Chequea por favor que no se nos pase ninguno. Ya, voy en orden. Miguel Nieto nos indica, si una empresa del régimen general tiene pérdidas acumuladas en el año 1, pero a partir del año 2 pasa al RER, puede volver a tomar esa pérdida tributaria en el año 3 Ah, ahí sí te y debo la 4 respuesta. y Sí, pasa no, nuevamente al régimen general. te debo la respuesta. Toma nota de esa pregunta, Natalí, para que en el curso que dictemos de declaración jurada, este, uno de los expositores nos ayuda con responderla. Eh, con la disculpa del caso, ¿ah? Porque es una pregunta tributaria. Le debemos la pregunta y la idea es que la podamos resolver en el curso de declaración jurada, ¿no? Listo, ya la mandé para tenerla guardada. A ver. Pilar nos indica, buenas noches. En el caso hubiera remuneraciones no pagadas o gratificaciones, ¿se considera una adición? Otra vez, por favor. En el caso hubiera remuneraciones no pagadas o gratificaciones, ¿se considera una adición?
Correcto, correcto. Ojo, también es una pregunta tributaria, pero esta sí la tengo en consideración. O sea, la norma tributaria me indica para rentas de cuarta y quinta categoría que no sean, o sea, ¿cuándo es deducible? Cuando sean cancelados. En consecuencia, si al 31 de diciembre del 2023 no están canceladas, tenemos que, esa porción no cancelada, tenemos que adicionarla para determinar la renta imponible. Esa pregunta también reserva, ya la contesté, pero igual que en el curso de la declaración jurada, también la contemplen también, ¿no? Ok. Omar nos precisa que agradece tu respuesta, que ha sido muy útil y clara, y nos dice que es Omar Piraquete, ex Grupo Siglo Colombia. Ah, mira, Omar, Ujú. muchísimo gusto y gracias por participar. El Grupo Esas Siglo serían todas las presente. preguntas. Por favor, sí, a Sí, ver, unos segundos. Si hay alguien que ha escrito solo a Ricardo, por favor ponerlo en el chat general, porque estamos leyendo las preguntas que están en el chat general. ok. No está Ujú. Pedro, ¿no? Pedro Chávez, me pareció que estaba entre los primeros que había hecho una pregunta. Por lo menos salió acá en la Tal, pantalla. tal vez solo te lo he preguntado a ti. Si no puedes abrir el chat, yo no puedo acceder. Ah, ok, ok. Las preguntas que estamos leyendo son las que nos han hecho hacia todos. Miguel nos pregunta, Miguel Enrique Nieto, profesor, si las rentas de cuarta y quinta se llega a cancelar dentro del plazo del vencimiento de la DJ anual, ¿se puede deducir en la DJ que se cierra? Ok, Miguel, te agradezco el comentario. La respuesta es sí y serviría para precisar la respuesta del asistente anterior, ¿no? Las rentas de cuarta y quinta categoría son deducibles cuando se pagan. Ahora bien, si se pagan hasta la presentación de la declaración jurada, son deducibles para la renta del año. Vale decir, si yo voy a presentar mi declaración jurada el día 31 de marzo, que es donde estoy obligado a presentarla, y pago rentas de cuarta y quinta categoría que estaban pendientes de pagar al 31 de diciembre de 2023, las pago hasta esa fecha, se convierten en deducibles. Abril nos pregunta, buenas noches, una consulta. Vi que calcula el IR corriente sobre la renta adicionando solo las adiciones permanentes. ¿No No, no, considera las diferencias temporales? no, sí Tenemos, se consideran, sí se consideran. ten- tenemos Eh, entendido que sí debe adicionar todas, sean permanentes o temporales. sí, sí se consideran y está así en el cálculo, ¿ah? Si Se quieres consideran dejo, las permanentes y ¿sí? temporales y en lo que en la diapositiva que pusimos como liquidación de impuestos está en el cálculo las permanentes y temporales. O sea, ¿se deben considerar? Sí se deben considerar, pero ojo, no es que no las he considerado, están en el cálculo. No sé si podemos ponerla, bueno, Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. a ver, vamos a responder con evidencias, evidencias objetivas. Ahí está. O sea, el impuesto a la renta corriente incluye, para determinar el cálculo, las permanentes y la temporal. Ok, Natalie, ¿más preguntas? Y para terminar con Liz, consulta las notas de débitos 2024 de una factura 2023 ingresa como cálculo de la DJ. Ahí sí me ganaste. Es una Sí, pregunta más sí, sí, tributaria, sí, pues, ¿no? sí. Te adelanto el tema contable, ¿ah? Te adelanto el tema contable. En realidad, si esas notas están corrigiendo una cifra de un hecho que existía el 31 de diciembre del 2023, eso se considera eh, hechos posteriores, NIC 10. En consecuencia, hay que reducir el ingreso del año 2023 contablemente. Ahora, del punto de vista contable también, recuerda NIF 15, contraprestación variable. Al 31 de diciembre del 2023 nosotros tenemos que revisar y dejar solamente como precio de la transacción que se va a convertir en ingreso todo lo que no se, lo que sea altamente probable o que sea probable que no se reverse, ¿de acuerdo? En
cuando la incertidumbre termine. En consecuencia, como tendencia, en la contabilidad vamos a registrar un menor ingreso. En la contabilidad. No quiero adelantarme en el tema de la depreciación, sin embargo, igual, Natalie, por favor, en el curso de declaración jurada que atiendan esa pregunta. Ok, estoy tomando nota. Bueno, Ricardo, entonces creo que esas han sido todas las preguntas. Agradecerles a todos por su participación el día de hoy, en especial a ti por haberte tomado este tiempo y como siempre la paciencia para responder todas las preguntas. Y después de agradecerles, nuevamente invitarlos a poder aprovechar las ofertas que tenemos. Hemos visto aquí varias preguntas tributarias que también tienen un efecto contable, así que el combo contable tributario creo que podría ser muy provechoso para todos ustedes. Igual les vamos a enviar la información detallada a cada uno de ustedes para que la puedan tener a la mano y puedan aprovechar las ofertas que hemos preparado para los participantes el día de hoy. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. No sé si Ricardo quiere agregar algo más. Solo agradecer la participación de todos mis amigos, no solamente de Perú, sino de los otros países que ya indicó Giovanna, y esperarlos pues en el curso de aplicación práctica del impuesto a la renta diferido, también el de declaración jurada, pero yo estoy en la aplicación práctica del impuesto a la renta diferido, y la idea es que en ese curso vamos a desarrollar un caso práctico integral y al final vamos a entregar las hojas de cálculo que le permitirá a ustedes poder determinar su impuesto a la renta diferido de cada una de las empresas. Que tengan buenas noches. Gracias, Ranco, por la invitación y gracias a los participantes que nos han acompañado esta noche. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad con todos.